Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Tejere López. Hoy día amigos, hace 500 años llegaron los españoles a Michoacán, justo el día de Santiago, en 1522. Supuestamente fue el 25 de julio de 1522, el mismito día de Santiago, hace 500 años ya. Fue el comienzo del final del Imperio Purépecha. Qué casualidad que haya sido el día de Santiago. Santiago Santo es patrono de España, donde está bien documentado que los españoles, la armada se encomendaba al Santo Santiago de Compostela en sus guerras y sus batallas. Por eso vemos al santo alzando su espada y montado en su caballo. Un episodio de esto fue cuando los españoles victoriosos expulsan a los musulmanes de España, encomendados los españoles a Santiago en esa hazaña. Y entonces, por la victoria obtenida, los españoles empiezan a llamar al Santo Santiago matamusulmanes, matamoros. Lo mismo hicieron los españoles cuando llegaron a América, a la conquista o el encuentro, llámele como usted quiera. Encomendados a su santo patrono de la guerra, Santiago de Compostela. Así pasó en Michoacán. Cuando conquistan Michoacán, le llaman al santo Santiago mataindios. Esto por los españoles. Está documentado. Ya tiene dos sobrenombres Santiago, santo. Matamoros por la batalla aquella de la expulsión de los musulmanes y mataindios por la conquista de América, especialmente en Michoacán. Esto por los españoles. Todas mis fuentes y referencias acá abajo en la descripción del video y les invito a leer para que se den cuenta. Está muy interesante. Los relatos y las escrituras decían que el mismito Santiago en las batallas se aparecía y empezaba matando indios, y no solo él, también su caballo. Una de las primeras referencias y escrituras sobre Santiago y sus apariciones y cómo mataba a los indios fue del eclesiástico Francisco López en la batalla de Centla, Tabasco. Allí se refirió a Santiago Apóstol como mataindios porque supuestamente se apareció Santiago matando a los indios. Qué ironía de la vida. El mismo santo, Santiago, matamoros, mataindios. Repito y aclaro, así le llaman los españoles. El santo que invocaban los mismos españoles en sus guerras y en sus conquistas, pues es el mismo santo Santiago que se transforma en amparador, protector y defensor de nuestra comunidad indígena, de nuestros nativos. ¡Qué ironía! Creo que Santiago, santo, apóstol, es uno de los más venerados en nuestras comunidades purépechas. Murió Curicahueri, el rey del fuego, y nos trajeron a Santiago Apóstol, el guerrero. Con la llegada de los españoles comienza el principio del fin del Imperio Purépecha. El Imperio Purépecha nunca fue exterminado del todo, ni derrocado, ya que el Irecha en turno cuando llegaron los españoles fue el rey Sinsicha Tanganzuán II. No puso resistencia al rey Purépecha, Irecha. No puso resistencia alguna
Por lo tanto, no hubo guerra entre purépechas y españoles, pero sí muchas batallas y mucha violencia en contra de nuestra gente purépecha por parte de los españoles. Un factor muy importante por el cual el Irecha Sinsicha no puso resistencia a la llegada de los españoles y entregó en paz el reino fue el presagio que ya tenían los reyes purépechas, las creencias que unos seres superiores como dioses iban a llegar a su reino, a gobernar y a derrocarlos. Ese día había llegado. Y es que el presagio ese también, la seña, había pasado días atrás, donde un cometa atravesó el cielo. Señal que ya venían esos dioses extraños en bestias a gobernar su gente y su reino. Así lo creyó el Irecha Tzintzintla, pero inseguro de sí mismo, en el momento que le dijeron que recibiera a los españoles, no los recibió. No se puede decir que todo transcurrió en santa paz, porque no fue así. Repito, hubo mucha violencia en contra de la comunidad de la nación purépecha, de parte de los españoles. Saqueos, robos, destrucción de sus templos y sus dioses. Esclavitud. Trajeron enfermedades. Y justo el papá de Tzintzintla, que era el rey actual cuando llegaron los españoles, del cual estamos hablando, de quien estamos hablando, su papá, el rey anterior, Zuanga, justo Zuanga, el padre, murió días atrás de esas enfermedades que trajeron los españoles. Y es que ya tenían rato los españoles, 2 años ya tenían en Tenochtitlán. Y el convivio de ir y venir de las gentes, de los mensajeros, llevan y traen esa enfermedad. Y muere Zuanga, el papá, que era el rey. Y por eso le sigue Tzintzintla. La gran avaricia y codicia de los españoles que exigían fuertes cantidades de oro a los purépechas. Era tanto, y les decían que so pena de muerte si no obedecían las órdenes de su majestad los reyes de España. La conquista, muy obvio, era llevarse todo el oro de Michoacán. Así fue. Y no solo de Michoacán, de todo Latinoamérica. Ya de premio a estos mentados encomendadores, exploradores, encomenderos, la realeza o los españoles se les entregaban grandes tierras donde conquistaban, donde exploraban, como en el caso de Michoacán. El encomendero fue Cristóbal de Olid, donde decía, él ya una vez conquistando esas tierras de Michoacán, decía, de aquí hasta donde me alcanza la vista, es mío. Dense cuenta la magnitud de cómo se adueñaban de todo. Y no solo eso, sino que las personas que vivían bajo esas tierras pasaban a ser esclavos de los españoles. Retomando la palabra del por qué el Irecha Tzintzintla estaba inseguro de recibir a los españoles y a Cristóbal de Olid, manda a Pedro Quini Erangari. Ya aquí estamos mezclando el nombre castellano con nombre purépecha, porque ya estaban bautizando a todos con nombres cristianos. Quini Erangari, vamos a ponerle así, que terminó siendo Pedro Quini Erangari. Lo manda a él como embajador a que reciba a Cristóbal de Olid y a su gente que venía a Michoacán. Esto pasa allá en Taximaroa, hoy Ciudad Hidalgo. Se entrevistan, se encuentran y justo la estrategia de los españoles se la aplican allí a Quini Erangari.
se le aplican atemorizándole, diciéndole que si no se rendían en paz, toda la gente de Michoacán iban a sufrir horrores de muerte y destrucción, como le había pasado a los aztecas, a la ciudad de Tenochtitlán y a su rey Moctezuma. Ese fue el mensaje que le dio a Pedro Curi Enerangari para que se lo llevara al rey Sinsicha. Y justo allí se dice que los franciscanos que venían con los españoles, con los encomenderos, justo allí dan la primera misa católica, evangelización de Michoacán, 1522. Ya después los españoles llegan a Michoacán, llegan a Tzintzuntzan, la capital purépecha. Todo eso por orden de Hernán Cortés y el encomendado Hernán de Olid. Y por mucha insistencia y amenazas, logra de Olid entrevistarse con el rey purépecha, Tzintzintla. Llegan a un arreglo, entre comillas, donde supuestamente Tzintzintla sigue siendo el rey de su reino, el rey purépecha, pero tiene que entregar todo el tesoro. Esa fue la condición. Y así fue, haya querido o no. El destino de Tzintzintla fue de sufrimiento y martirio. De allí para real. Ya estaba como pintado nada más. Pues sufrió. Y mucho. En manos de uno de los más despiadados seres conquistadores españoles en tierras americanas. Nuño de Guzmán. El invasor Nuño de Guzmán dio muerte a Tzintzintla Tanganzuan II. ¿Y de qué manera? De una manera cruel y despiadada. Lo envolvió en un petate vivo, lo arrastró de su caballo, después para quemarlo vivo. Pero antes de eso, se lo llevan a juicio supuestamente y se lo llevan a 12 leguas de la ciudad de Tzintzuntzan. A 12 leguas al río de los Chichimecas. Así está citado, así está documentado en el libro Códice de Michoacán, en la relación de Michoacán. Ese libro lo pueden encontrar, la descripción, el detalle aquí abajo. Así está citado, que se lo llevaron a 12 leguas de la ciudad de Tzintzuntzan para enjuiciarlo y le empiezan a castigar, echándole agua en la nariz. Así lo castigan, a las orillas del río. Ya atando cabos, se dice que esto fue y tuvo que ser no más que el río Lerma, cerca de Puruándiro. Por comentarios de una persona en una comunidad de foros relacionada a Michoacán, dice esta persona que esto fue en Santiago Conguripo. Santiago Conguripo está muy cerca de Puruándiro. Muy importante, muy interesante su afirmación, su comentario, ya que Santiago Conguripo es una comunidad indígena o de mucha cultura indígena. Sus festividades, su historia relacionada a su pasado. Y por eso es la importancia de nuestros lugares, donde a través de su danza, su cultura, su forma de ser, sus festividades, conocemos y sabemos de su pasado. Repito una vez más, esta persona dice que fue en Santiago Conguripo. El libro no especifica, pero sí dice que allá a 12 leguas de la ciudad de Tzintzuntzan, en el río de los Chichimecas, allí fue donde Nuño de Guzmán mata al último rey purépecha Tzintzintla Tanganzuan II. Al matar a Tzintzintla,
muere el reino purépecha, mueren los dominios. Sinsincha es el padre de Heréndira, de la princesa Heréndira, miembro de la realeza purépecha. Heréndira, quien a sus 17 años, cuando llegaron los españoles, esa era la edad que tenía, ella no estaba de acuerdo que su padre, el rey, Sinsincha, se rindiera totalmente a los españoles. No estaba de acuerdo. Nunca estuvo de acuerdo. Fue rejega. Quiso actuar en contra de eso. Quiso guerrear, pero las leyes eran que las mujeres tenían prohibido ir a la guerra. No podían ser guerreras por leyes de los purépechas. Mas en un pasaje de esos, fue Heréndira quien atrapó a un caballo blanco de un español y se lo llevó al reino, a la ciudad de Tzintzuntzan. Le dijo a su padre: aquí atrapé este venado sin cuernos, así le llamaban los purépechas. El papá le dijo: este venado sin cuernos tiene que ser sacrificado. Te doy un ultimátum, Heréndira. O lo domas, ¿sabes cómo usarlo? ¿Cómo utilizarlo? O lo sacrificamos. Te doy tantos días. La muy hermosa e inteligente Heréndira no solo domó al caballo, no solo lo utilizó, lo montó, le salvó la vida al caballo y lo más grande, que fue aceptada en la élite de los guerreros del imperio purépecha, uno de los más grandes imperios, los mejores guerreros en aquel entonces, donde nunca fue derrotado por los aztecas, que eran los maestros de la guerra. No pudieron con los purépechas. Esa fue Heréndira, una guerrera, una valiente que no aceptó que vinieran los españoles a gobernar sin guerra alguna. De allí nace una hermosa historia de amor sobre Heréndira, que es un tema para otra ocasión. Sinsincha, el último rey purépecha. Con la llegada de los españoles, muere Curicahueri y dan a Santiago Apóstol el guerrero. A 500 años, feliz día de Santiago, amigos. Muchas gracias, mi nombre es Tejeré. Esto después de 500 años, cuando llegaron los españoles a Michoacán. Feliz día de Santiago. Gracias. Muchas gracias, amigos.